Buenos días, quiero compartirles un pedacito de la palabra de Dios y un comentario. Dice, liberados de la condenación, en Romanos 8, 1 y 2. Dice la palabra del Señor, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice ninguna condenación. No hay condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque Él recibió la condenación de la ley a fin de que la bendición nos pudiera llegar a nosotros. Mientras estemos en Él, nada puede ocurrirnos que no le ocurra antes a Él. Pero en Él, toda maldición queda convertida en bendición, y la justicia desplaza al pecado. Su vida infinita triunfa sobre todo aquello que contra Él venga. Estamos completos en Él. Puesto los ojos en Jesús. Alguien podrá decir, no encuentro que esa escritura se cumpla en mi caso, puesto que cada vez que me miro, encuentro algo que me condena. Así debe ser, ya que la liberación de la condenación no se encuentra en nosotros mismos, sino en Cristo Jesús. Es a Él a quien debemos mirar y no a nosotros. Si obedecemos sus órdenes y le damos nuestra confianza, Él se encarga de hacernos aprobados ante la ley. Nunca habrá un tiempo en que uno no encuentre condenación al mirarse a sí mismo. La caída de Satanás se debió a que él miró hacia sí mismo. La restauración de aquellos a quienes hizo caer descansa en mirar solamente a Jesús. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. Se erigió la serpiente a fin de que los hombres la mirasen. Los que así hacían resultaban sanados. Tal sucede también con Cristo. En el mundo venidero, los siervos del Señor verán su cara. No serán nuevamente atraídos hacia sí mismos. La luz del rostro de Jesús será su gloria, y es esa misma luz la que nos ha de llevar hasta ese glorioso estado. Convicción, no condenación. El texto no dice que los que están en Cristo Jesús jamás serán reprobados. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno, dice Salmo 139, 23 y 24. Ir a Cristo es solo el principio, no el final de la vida cristiana. Es la admisión en la escuela donde vamos a aprender de Él. Cristo toma al hombre impío, con todos sus malos hábitos, y perdona todos sus pecados, de forma que se lo tiene como si nunca hubiese pecado. Entonces Cristo continúa dándole a él su propia vida, por medio de la cual puede vencer sus malos hábitos. La asociación con Cristo nos revelará más y más nuestros defectos, lo mismo que nuestra asociación con un hombre instruido nos haría conscientes de nuestra ignorancia. Como un testigo fiel nos dice nuestros puntos débiles, pero no lo hace con el objeto de condenarnos. Recibimos de él simpatía, no condenación. Es su simpatía la que nos infunde ánimo y la que nos capacita para vencer. Cuando el Señor señala un defecto en nuestros caracteres, es como si nos dijese: estás necesitado de algo que yo tengo para darte. Cuando aprendemos a ver de ese modo un reproche, será un motivo de gozo para nosotros y no de desánimo.
La ley de vida en Cristo. La ley sin Cristo significa muerte. La ley en Cristo significa vida. Su vida es la ley de Dios, ya que del corazón mana la vida, y la ley estaba en el corazón de Cristo. La ley del pecado y muerte obra en nuestros miembros, pero esa ley del Espíritu de vida en Cristo nos libra de ella. Observa que es la vida de Cristo la que la efectúa. No nos libra de la obediencia a la ley, ya que tal era nuestro estado previo, y eso era esclavitud, no libertad. De lo que nos libra es de la transgresión de la ley. ¿Cuál es la obra de Cristo? Está claramente expuesta en los versículos 3 y 4. Y dice así Romanos 3 y 4. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. La ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. No hay en la ley defecto alguno. El defecto está en nosotros por haberla transgredido. La obra de Cristo no consiste en cambiar la ley en el más mínimo particular, sino en cambiarnos a nosotros en todo particular. Consiste en poner la ley en nuestros corazones en su perfección, en el lugar de la malograda y quebrantada copia de ella. Así que ya sabemos, no nos miremos a nosotros mismos, miremos a Jesús, que es el que nos puede dar vida en abundancia. Que el Señor te bendiga y te guarde.